Bienvenidos a esta celebración del Día del Padre. Y hoy quiero hablarles de un tema que se llama la paternidad espiritual. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por este papel tan crucial, tan importante, Señor, que nos permite, Señor, vivir en esta vida y ser papá. Muchas gracias. Bendigo a todos los papás que están acá y a los que nos ven por las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a mirar Génesis capítulo 3, versículo 6. 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, ñam, 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 ñam. Y le pareció sabrosísimo. Así como el chicharrón, el chorizo, el tamal, la lechona que tú comes y dices ñam, ñam, ñam. Pero es más malo, hermano, que. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó hasta aquí? Nada. Dice el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero el 7, anoche, esta mañana, realmente como a las 2, 3 de la mañana, yo ya había hecho la predicación, pero me puse a revisarla y la fui cambiando casi toda. El 7 en otras versiones dice: en ese momento fueron abiertos los ojos de ambos. Y esta expresión, en ese momento, ¿qué significa? Que cuando la mujer vio el árbol, lo analizó y pensó que era una promoción y comió, no pasó absolutamente nada. Pero yo no sé cómo hizo, y ustedes las mujeres saben, convenció al marido y le dijo: papito, come de este fruto prohibido. Y el hombre de una vez comió. Y apenas él hubo comido, los ojos de ambos fueron abiertos. En ese momento, dice la palabra. Entonces lo que me llama la atención, y que creo que usted ya la captó, es que cuando ella comió no pasó nada, pero cuando él comió, tanto los ojos de ella y como los de él cambiaron y vieron lo que no tenían que ver. En otras palabras, donde Adán no hubiera comido de este fruto, pareciera que no hubiera pasado nada. Entonces uno se hace un poconón de preguntas sobre esta situación. ¿Por qué cuando ella comió no pasó nada? Pero sí pasó cuando él comió. ¿Tiene algo que ver que él sea un hombre y ella una mujer? Son preguntas que uno se hace. Entonces, hoy les voy a hablar sobre la paternidad espiritual,
Y lo primero que quiero decirles es que la paternidad es un asunto de responsabilidad. Es un asunto de responsabilidad. ¿Por qué con él y con ella no? Primero, algo que nosotros sabemos, que la orden fue dada a Adán, ¿verdad? Así que cuando él comió, todo cambió. Así que sobre Adán y no Eva recaía una responsabilidad inmensamente grande. Pareciera que Adán no supiera la gran responsabilidad que él tenía. Pareciera que él no entendiera, hermanos, la amplitud o el alcance de esta responsabilidad. Porque así nos puede saber, ¿no? O podemos saber que somos responsables, pero a ratos como que no sabemos el grado de la responsabilidad que nosotros tenemos ante el Señor. Nosotros somos padres y sabemos que somos responsables ante Dios por los hijos, o menos aún que somos responsables, pero a ratos se nos olvida que nuestra responsabilidad es ante el Señor, ¿no? Y eso lo hace más grande, ¿o no? O sea que como que somos responsables, pero como que somos responsables con nosotros mismos, o somos responsables con nuestros niños, pero como que se nos olvida que esto es un asunto de responsabilidad divina. Ahora, la responsabilidad era colectiva, era una responsabilidad colectiva, no era personal, porque la decisión que Adán tomó afectó nuestra condición espiritual hoy. ¿Ve? Y todos vemos el mundo como es, cómo está la moralidad por el piso, la espiritualidad pisoteada. El mundo está al revés porque Adán tomó una decisión que él creyó que en su momento estaba bien, y aunque como que no fue consciente de su responsabilidad, él nunca entendió que la responsabilidad no era personal, es una responsabilidad colectiva. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros tenemos una responsabilidad, pero no es una responsabilidad personal. La responsabilidad de nosotros es colectiva, que encierra el marco de una familia. Que las decisiones que yo tomo van a afectar a mi cónyuge y van a afectar a mis hijos, y por qué no el resto de nuestra descendencia. Yo ayer venía con Kate hablando y le hice una pregunta a mi esposa, pero ella estaba ocupada escuchando un audio, y la pregunta es: ¿quién de los hermanos de la iglesia sufre de azúcar? Parece que nadie. Creo que la hermana Dilia, ¿no? Y yo. De resto nadie. La hermana también, Rubí. Imagínense, los ancianos de la iglesia sufrimos de azúcar. El resto nadie. Y yo soy una persona que no me gusta el dulce. Yo no consumo dulce, ¿lo pueden creer? Nunca me ha gustado el dulce. Yo no soy amante de la chocolatina ni de lo dulce. A mí el dulce me fastidia. Parece como injusto, ¿no? Parece injusto que a mí no me guste el dulce, hermano, y cargue en mi vida una fábrica de azúcar. Pero es que ese azúcar viene desde atrás, heredada de mi mamá, y que puede saltar a Elian o pasarlo de largo y no tener, no sé, porque el Señor dijo que nuestras acciones afectarían hasta la cuarta
generación. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad colectiva. Además de una responsabilidad divina, tenemos una responsabilidad colectiva. Y a Adán pareciera que él le olvidó eso. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Oiga, el pecado entró a todos los seres humanos por un solo individuo. Una responsabilidad colectiva. Lo que yo haga, las decisiones que tomen en mi casa, afecta al resto de la familia. Y por eso es que yo, antes de cometer cualquier locura o de tomar cualquier decisión, yo debo pensar el acto o las consecuencias de mis actos. Porque todo tiene una consecuencia. Porque el pecado entró al mundo por un hombre. Y dice: por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios, porque eso fue lo que hizo Adán. Y era una responsabilidad de vida. ¿Por qué de vida? Porque Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Increíble, ¿no? Si usted como hombre toma malas decisiones financieras, ¿quién es el único afectado? ¿El hombre? Todos los de la casa. Si yo tomo una decisión financiera, decido prestar dinero, meterme en un negocio, decido hacer muchas cosas de esas, yo debo pensar que mi familia será afectada. ¿Y cuánta gente no ha perdido la casa por una decisión o una mala decisión? En este caso era una responsabilidad divina, porque por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Imagínense eso. Y aquí vamos. Y es algo que Dios no quitó, ¿no? Hay cosas que con la redención de Cristo Dios decidió no quitar. Algún día predicaremos de eso. El Señor en Génesis 2:16 al 17 le ha dicho: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y parece una responsabilidad personal. Morirás. Lo que Adán no supo es que esa muerte pasaría a sus descendientes, lo mismo que el pecado. Tenaz, ¿no, hermanos? Porque el pecado y la muerte es heredada. Así que la paternidad es un asunto de responsabilidad. Y hoy sí que vemos padres irresponsables. Y por eso es que hay una ley que obliga a los padres a dar manutención a sus hijos, ¿no? Imagínense eso. Debería ser algo innato o nato de nosotros, pero nos tienen que obligar a cumplir lo que debemos hacer por naturaleza. Así que además de que la paternidad es un asunto de responsabilidad, la paternidad es un asunto de autoridad. Y aquí hay algunas cosas que tenemos que desglosar. Génesis 3:17, hay una cosa fea que Dios le dice al hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Tremendo, ¿no? Por cuanto obedeciste. Y no se trata de obedecer o no. Se trata qué es lo que yo voy a obedecer. Pero el Señor le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Y aquí hay un grave problema con las mujeres, porque hay algo que se llama
matriarcado, que es lo opuesto a la paternidad. Y el matriarcado pretende usurpar un lugar que no le corresponde, que es la paternidad espiritual. Yo voy a ir desglosando el término. Y cuando el matriarcado existe, la primera señal es que el hombre tiene que obedecer. Y por eso es que el matriarcado tiende a que los hombres sean vistos como hijos. Porque hay mujeres que cuando le hablan al esposo, le hablan de la misma manera que le hablan a sus hijos. Los regañan de la misma manera. Y aquí Dios le está diciendo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, lo que Dios estaba requiriendo es que Adán le dijera a Eva no. Así ella se para en las pestañas, como dice mi esposo. No. Y haga lo que haga, que se trague esa manzana entera, que se indigeste, ¿verdad? Pero Dios contaba que el hombre le dijera no, señora, porque Dios nos dijo que no. Maldita será la tierra por tu causa. Mire esa consecuencia. Y con dolor comerás todos los días de tu vida. Entonces no se trata de no escuchar consejos, de no cambiar de opinión, de parecer, de no aceptar que nos equivocamos. No se trata de eso. Se trata de que cuando lo que dice va en contra del principio y del mandamiento de Dios, no debe ser acatado, ni siquiera analizado, ni siquiera razonado. La autoridad que estamos hablando, que la paternidad es un asunto de autoridad, demanda ejemplo, demanda guianza, demanda sacrificios. Y quiero hablar un poquito de eso para cambiar el concepto. ¿Por qué Dios le da esa autoridad al hombre? ¿Porque es hombre? Porque como dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11, que hay un asunto horrible sobre usar velo en la cabeza o no. Todo el capítulo habla sobre un asunto de autoridad. Realmente el contexto del capítulo es eso, es un asunto de autoridad. Lo que Dios está diciendo es que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Y por qué eso? ¿Porque es hombre? No, porque Dios hizo primero al hombre. Donde Dios hubiera hecho primero la mujer, seguramente ella, que casi no les falta nada, pues serían las que mandaran. Gracias a Dios fue el contrario. Dice 1 Timoteo 2:13, y esto a muchos no les va a gustar, porque Adán fue formado primero, después Eva, dando a entender que hay una situación jerárquica, yo no sé, de autoridad por creación. Eso dice Timoteo. Y 1 Corintios 11:8, tratando de ampliar el tema, el apóstol Pablo dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza.
Porque están hablando en 1 Corintios 11 sobre el rebozo, ¿no? Que las mujeres debían usar un velo en su cabeza, pero era una señal de autoridad. Si alcanza el tiempo les explico ahorita. Pero en el versículo 10 y 11 da un vuelco a este asunto para poderlo entender mejor. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y ahí cambia. Ahí cambia. Entonces las mujeres pues ya se sienten diferentes. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Oh. Por eso es que la mujer tiene hijos. La mujer tiene hijos para Dios equilibrar la ecuación. Si no, esto sería horrible. O sea, la mujer procede del hombre, ¿no? Y el resto de los seres humanos procedemos de una mujer. Dios equilibrando la ecuación. Entonces la autoridad que Dios manda no es una autoridad de machismo, de jefatura, de dominio, de subyugamiento, de dictadura, sino que la autoridad que Dios manda es un asunto de paternidad espiritual. Y paternidad es cuido, provisión. ¿Sí me hago entender? ¿Ahí cambia o no? Ahí cambia. Y Efesios 5 es un claro ejemplo de la paternidad. Y por eso quiero hablarles que la paternidad es un asunto de sacrificios y ejemplo. Porque cuando la paternidad se impone es autoritarismo. Hay una autoridad, pero ligada a la paternidad. Y Efesios 5, del 21 adelante, y lo voy a leer, pero no lo voy a leer todo, dice cosas muy interesantes como esta. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando de los hombres y de las mujeres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí cambia todo. Eso dice ahí. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y entonces Efesios empieza a desglosar de qué manera el marido es cabeza. Dice acá, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, que el hombre es cabeza de la esposa de la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y dice, y Él es su Salvador. En otras palabras, lo que está diciendo es que el hombre es autoridad en que está dispuesto a salvar a su esposa, a socorrerla, a ampararla. Porque no hay peor cosa que una mujer le tenga miedo a su esposo. No es que el hombre se emborrache y el hombre se transformó. ¿Sí me hago entender? Porque el hombre debe parecerse a Cristo. Y de esa manera Dios manda que la mujer esté sujeta a su marido siempre y cuando el hombre sea como Cristo. De resto muy difícil. ¿Cómo va a pedir un asunto de autoridad o de sujeción si el hombre está lejos de parecerse del Señor? No tiene esa autoridad. Y la paternidad es un asunto de sacrificio, de ejemplo, y sigo. 25, marido, amad a vuestras mujeres. Y vuelve y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, nuestra paternidad es reflejar a nuestra esposa y a nuestros hijos el amor
de Cristo Jesús, el ejemplo de Cristo Jesús, la negación de Cristo Jesús. Y es lo que nos toca, amar a nuestras mujeres, como dijo la psicóloga Nancy, que los hombres somos analfabetos emocionales. O sea que no leemos las emociones de nuestra esposa, y es ahí donde entra el Cana. Y a mí el Cana me fascina, porque es un tipo que vivió cientos y miles de años atrás, pero era un hombre interesante. Dice que la esposa comenzó a llorar un día porque la esposa no tenía hijos. Eso está en 1 Samuel 1:8. Y yo este versículo ya lo he predicado, y anoche volví y lo leí. Y Elcana, su marido, le dijo, a mí me gusta como él le habla a ella. Le dice: Ana, ¿por qué lloras? No como los hombres, oiga, pero deje de llorar. Si no es lo contrario, ya deje de llorar. Otra vez llorando usted. ¿Sí ve la diferencia? Eso, así como le dice a usted, esa chilladera la suya, que a uno le dice nada porque empieza a llorar. Porque las mujeres son así, ¿no? Porque las mujeres son emocionales. ¿Y qué le dice el Cana? ¿Por qué lloras? Tan bonito, ¿no? Mira la segunda pregunta: ¿por qué no comes? O sea, que no quiere comer. Porque cuando las mujeres están afligidas, dejan de comer. Yo no entiendo eso, porque yo puedo estar con el corazón partido, hermano, destrozado. Yo puedo estar con la depresión, hermano, encima. Puedo estar arrastrándome, pero mientras me arrastro yo voy comiendo. Porque yo no entiendo eso, hermano. Pero las mujeres no comen, por eso adelgazan tan rápido. Ustedes, hermanos, quieren que una mujer adelgace. Ustedes, hermanas, quieren adelgazar, entren a una tusa, a un despecho. Aquel día viendo un tipo hablando de eso, él decía que la mejor manera de adelgazar es un despecho. Que uno debería ir al médico y el nutricionista le debería decir a uno: oiga, le faltan 2 despechos más. Eso sí me gustó. 2 despechos más. O que usted diga: uy, Dios, me falta 2 despechos más. Si está casado, grave. Pero está a tiempo los que no. 2 despechos más y queda con el peso perfecto. Cambio, el hombre, hermano, va tragando, y él le dice: ¿por qué no comes? O sea, yo veo un hombre preocupado por su esposa en tiempos antiquísimos. Y usted, como hombre, se preocupa por su mujer. Usted le dice qué tiene, cómo está, o a usted no le importa. Porque qué feo es eso, hermano, ver a un hombre como que no le importara nada. ¿Sí o no? Uy, qué piedra. Porque la queja de la mujer es la principal queja. Bueno, una de las tantas quejas que tienen contra nosotros es no me escucha, ¿no? Es que no me escucha, pastor. Sí, nunca me escucha. Pero yo veo un hombre acá en una paternidad, un asunto de ejemplo, de entrega, de sacrificio, y le dice: mire esto, hace 4 preguntas. Tercera: ¿y por qué está afligido tu corazón? Ve a un hombre que entiende la parte emocional, que esa es la queja de las mujeres, que las mujeres dicen: no me escuchan, no me entienden. Pues ni los hombres sabemos cuánta ropa interior tienen las mujeres, mucho menos saber los escondidijos del corazón. No le desculcamos la gaveta de la ropa interior para ir a desculcarles la gaveta del corazón. Pero yo veo a un hombre aquí que dice:
¿Y por qué está afligido tu corazón? Un hombre que está interesadísimo y acaba esta perla. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¡Wow! Dios, qué hombre, cuántas hermanas quisieran un esposo como el Cana y no un hombre indiferente, que no está pendiente de las emociones ni de las necesidades de su esposa. Y dice acá que dice: a maridos, amad a vuestra mujer, el versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque uno entiende que uno ya no es solo, que uno comparte la vida con alguien para toda la eternidad. Y se entregó, porque esto es de entrega, esto es de dedicación. Así también el 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, él mismo se ama. Y es triste que Dios nos mande a nosotros amar a las mujeres. ¿Por qué? Porque no sabemos amar. No sabemos amar. Las pastoras tienen un problema, porque resulta que la gran mayoría de pastores en la iglesia, las hermanas y los demás hermanos de la iglesia consideran a la gran mayoría de pastoras muy radicales. O sea, lo que las iglesias consideran es que las esposas de los pastores son fuertes, a veces con un carácter definido, un temperamento fuerte. Y eso es queja por lado y lado. Yo donde he ido he escuchado eso. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Sí o no? Y yo no sé por qué estoy hablando de esto, ¿verdad? Vamos a salir de aquí pero volando. Pero resulta, decía ese hombre, ya me acordé, que muchas veces las esposas son afectadas y van al marido y le decían: ay, mira esto, me pasó eso. Y el hombre decía: no le ponga cuidado a eso, porque nosotros nos resbalan ciertas cosas, a las mujeres no. Ay, no le ponga cuidado a eso. Pues no le ponga cuidado a eso, que a lo último las mujeres necesitan sanidad interior, porque eso es: no le ponga cuidado a eso. No le ponga cuidado a eso, tranquila, no se preocupe, porque nosotros hablamos desde nuestra perspectiva. Pero qué bonito como el Cana, ¿verdad? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Qué afectó tu corazón? Yo veo a un hombre interesadísimo en el corazón de la esposa. Dice Ordóñez que no hay nada más bonito que ver una mujer tranquila. Eso dice él, que eso es lo más lindo, ver a la esposa de uno que está tranquila. Y tiene razón. Entonces el hombre, como es la imagen de Cristo y Cristo es nuestro Dios, tiene una responsabilidad con su familia, tanto espiritual, una responsabilidad social, de todos los aspectos. Y por eso, hablando de los patriarcas, la mayoría eran hombres o fueron hombres. Hubo muy pocas veces que una mujer se levantó
como Débora, ¿no? Y otras, Jael, que se levantaron en determinados momentos, pero casi siempre es el hombre. Pero si el hombre no cumple con el papel que le toca, pues a las mujeres les toca hacerlo. ¿Sí o no? Porque lo que se supone es que la paternidad espiritual es un asunto de sacrificio y de ejemplo aún en la vida espiritual, porque lo que la mujer quiere es que el hombre vaya adelante en las cosas de Dios. Y a veces cuando yo hablo con las muchachas que están en conquista, qué pereza, me toca a mí arriarlo para que vaya a culto, porque eso da pereza, ¿o no? Que una mujer arría al hombre para que vaya a culto da pereza, porque el papel fundamental del hombre es ser la punta de lanza en los asuntos espirituales. Pero es la mujer la que le toca, vamos a la iglesia. Es la misma manera cuando los niños le dicen a los padres, vamos a la iglesia. Imagínense eso tan feo. Porque eso pasa o no pasa. Que los niños le dicen, yo quiero ir a la iglesia. ¿Por qué no vamos a la iglesia? Al revés. Lo mismo pasa con la mujer. ¿Me acompañó a la iglesia? Y le doy un regalito. O sea, hombre, vamos. ¿Será que puede ir conmigo? Pero qué bonito es cuando un hombre es la punta de lanza. Y por eso cuando el hombre es la punta de lanza, hermano, por eso cuando los hombres son líderes acá en la iglesia, hermano, son imparables. Y por eso muchos hombres somos pastores por eso, porque asumimos el rol de ser la punta de lanza de nuestra familia. Los hijos y la esposa quieren ver a un hombre que vaya adelante, que tome la delantera, que cumpla su papel. Porque si no, le toca a usted, como a la mamá y a la abuelita de Timoteo, como no hubo un hombre, le tocó a la abuelita y a la mamá sacar adelante a Timoteo. Entonces la paternidad espiritual consiste en proveer, en abrigar, en cuidar, en sostener, en proteger. Como dice la Biblia, si alguno no provee para su casa, ha negado la fe. Y el diablo ha hecho un trabajo estupendo para dañar la paternidad. Estupendo. Porque hay mucha gente sin padres. Es increíble, hermanos. Y si hiciéramos acá esa pregunta, más de una persona levantaría su mano diciendo yo no tuve papá. O mi papá un día se fue. Como un día que estábamos con Andrés Cuero, que está en Ataco ahorita. Dijo, bueno, les digo como me dijo mi papá, los abandono. Imagínense. Hasta de chiste lo toma. Los abandono. Porque el diablo y el hombre sí que ha ayudado a que la paternidad se dañe, que la figura de Dios se dañe. O mal ejemplo, los padres. Y había una propaganda hace muchos años en la televisión donde presentaban dos niños yendo a la casa. Oye, esa misma propaganda me daba algo. Me conmovía. Porque la propaganda mostraba los niños en los diferentes peligros. Un hueco en la calle, alguien pasando con un vidrio. Y ellos sorteando los peligros hasta que llegaban a la casa y la propaganda decía que ahí estaba el verdadero peligro: el papá. ¿Cuántos hijos no desean llegar a casa? Porque ese papá, en lugar de ser ese padre amoroso, ese padre inspirador, ese padre de ejemplo, ese padre que dan ganas de imitar, ¿qué
hermoso es cuando los hijos le dicen a uno: yo quisiera ser como tú, ¿no? Que aunque pasen los años, yo quiero ser como tú en la entrega a Dios, en la devoción a Dios, en el ejemplo. Como dice esa canción que me ministra mucho: Señor, ayúdame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Esa canción se la escuché al mismo Dani Berríos, que nos dio un concierto como a 20 pastores nomás. Fuimos privilegiados ese día. Y me impactó. Yo no tenía hijos en ese tiempo. Yo tenía como 22, 23 años. Y me encantó esa canción. Y dice en Facebook: y yo pensé en rendirme, pero vi que alguien seguía mis pasos. Nosotros los hombres somos lo más cercano a que nuestros hijos y nuestras esposas ven de Dios, porque la Biblia dice en Efesios que ella se sujeta al esposo así como al Señor. Muchas veces el padre es un peligro, el padre es el violador, ¿no? Una disciplina sin amor, es un abusador, es un ignorante. Ama al mundo. Muchas hijas, hijos son violados porque sus padres lo hicieron en medio de una borrachera. Terrible eso. Tenaz. Y muchos dicen: pero pastor, en la Biblia, y acabo con esto, hay versículos que hablan en contra de la mujer. Sí, 1 Corintios 14:34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, aleluya, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y Timoteo dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aleluya, amén. ¿Sí, hermanas? Pero resulta que es que yo no puedo andar predicando la palabra sin saber el contexto. Y esto aunado a 1 Corintios 11, que tenía que tener señal de autoridad por causa de los ángeles, dice. ¿Por qué por causa de los ángeles? Porque los ángeles se someten a Dios y ellos quieren ver que la mujer también tenga señal de autoridad, que era el rebozo a los hombres. Porque resulta, y ustedes ya lo saben, que en ese tiempo no existía un dios entre la gente, sino una diosa llamada Diana de los Efesios. Y la gente decía: ¡viva Diana de los Efesios! Una mujer llena de puchecas. Parecía un racimo de uvas de tantas puchecas. El sueño de algunos hombres para no dar abasto. Entonces existían dos clases de mujeres: la sacerdotisa y la esclava. En ese tiempo el concepto de hogar no existía. Las que mandaban eran las mujeres. Las que presidían el templo eran mujeres, empezando desde la diosa. Entonces las mujeres eran las que mandaban. Y por eso el Señor le dice: no, no porque no tengan derechos, es porque no se les podía permitir, porque eso tomaban la vocería, hermano, y no las paraba nadie, ni Dios. Dios decía: yo mejor me salgo de acá. Y todavía quedaron residuos llamados cantaleta. Pero hermanos, eran esos tiempos, pero ahora es diferente, ¿o no?
Las leyes regularon los derechos de hombres y mujeres. Y entonces, con esto ya termino. Esta es la segunda terminada. Como hay carencia de padres espirituales y usted como viene sin papá, usted no se crió con un papá, fue abusado por su papá. Estoy hablando de un abuso no solamente sexual, sino un abuso físico, un abuso emocional. Nunca le dijo te quiero, te amo, fue abandonado, no sé. Usted llega a la iglesia y ahí encuentra una paternidad espiritual. Timoteo encontró a Pablo. Entonces Dios toma la decisión de ser padres espirituales para combatir el vacío de la paternidad. Y por eso las hermanas acá me quieren, Dios lactancioso, como un papá. ¿Sí ve? Porque si usted habla con las hermanas, su sentimiento hacia mí es como de un papá. Pues llega el día del padre y ni me llaman, pero yo sé que estoy enfermo y algunas ni siquiera me llamaron ni me mandaron un mensaje de texto, nada. Pero bueno, entonces, pero yo al menos sé que soy eso. Entonces he pensado en las hijas del hermano Salomón, en las hijas del hermano Ricardo, los hijos de la hermana Lorenza y todos peladitos que se levantaron conmigo. Ven en mí esa persona como ese padre espiritual, ¿no? Y ahí están, porque nosotros en el Señor encontramos padres espirituales. Y nadie puede decir el pastor me tocó, ¿cierto? El pastor me agarró así, no. O me dijo, o me llevó. Jamás. Ustedes son testigos y Dios también. Qué bonito, ¿no? Pablo fue el padre de Timoteo. Y usted encuentra en la iglesia padres espirituales. Y Dios espera que usted llene ese vacío y también sea un padre espiritual de otro que necesita tanto de Dios. Que las hermanas encuentren ese modelo de hombre en la iglesia, que las muchachas encuentren ese modelo de hermano, de padre en la iglesia, como dice la Biblia, un amor puro, un amor sincero, ese amor fraterno tan bonito, tan maravilloso, que nos debe acobijar en la iglesia. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Tercera terminada. Acabo con esto, ahora sí. Dijo el predicador, dijo con 10 terminadas. Dice que el casado debe tener cuidado de cómo agradar a su cónyuge, dice la Biblia. De cómo agradar. Y según el contexto es que usted debe preocuparse por dos cosas: de cómo agradar a Dios y cómo agradar a su cónyuge. Tremendo, ¿no? Así que, hermanos varones, somos llamados a practicar la paternidad espiritual en nuestra casa, en nuestra familia. Ser ese ejemplo, ser ese motor, ser ese motivador que nuestra familia espera en nosotros. Amén.